al tema que nos compete. Buenas noches, bienvenidos al programa Cruda Realidad, primer episodio del 2022, espero que sea de su agrado. Hoy día vamos a presentar este espinoso tema que inicialmente yo no creía, yo no creo mucho en el tema de la reencarnación, pero el trabajo de investigación que he desarrollado me deja muchas dudas ahora ya no sé qué pensar, y eso es lo que vamos a ver. Este tema de la reencarnación es tan polémico que la ciencia ortodoxa lo evita, ¿no? Si hacemos Wikipedia vamos a encontrar que dice que la reencarnación no es sino la creencia esencial de que las personas tienen un alma, un espíritu, y cuando fallecen empieza una nueva vida en un cuerpo diferente, no en un animal diferente, por si acaso. Entonces estamos hablando después de la muerte biológica. Entonces la primera pregunta que uno se plantea es, bueno, si esa teoría está en muchas religiones, están en un montón de religiones, ¿por qué nosotros acá no la creemos? La religión cristiana es contraria a esto. Hay una reencarnación con la misma, pero es otra cosa, es muy diferente, está en contrario a eso. Entonces ahí encontramos un tema un poco espinoso. Entonces voy a desaparecer para ver el siguiente video, que realmente es importante que se vea, porque vamos a ver qué es. Así que vamos a bajar la música de misterio para que lo vean y después comenzamos los debates y seguimos. En algún momento de tu vida, quizás te hayas hecho una de las preguntas más misteriosas e intrigantes. ¿Qué nos ocurre luego de morir? ¿Qué ocurre en el instante en que cerramos los ojos? ¿Hacia dónde va el alma? ¿Y qué es en realidad la reencarnación? La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material varias veces según van muriendo. Sin embargo, muchas religiones tienen su propio enfoque, incluso hasta tienen diferentes formas de llamarle. Unos la mencionan como metempsicosis, que viene de los términos griegos meta, que significa después, y psiche, que se refiere al espíritu, alma. Otros le dicen transmigración, incluso le llaman renacimiento. Todas las religiones con origen en el hinduismo afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin. En la mitología de la religión brahmánica, al momento de la muerte del cuerpo, el alma o parte esencial abandona el cuerpo y es arrastrada por los Yamadutas, los mensajeros sirvientes del dios Yama, el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo. Los creyentes del janismo dicen que las almas van recogiendo los frutos de sus buenas o malas acciones a través de sucesivas vidas. Cuando un jainista acumula suficiente buen karma, la pureza de su alma puede hacer que se reencarne en un deva o entidad semidivina. Dentro del budismo, la creencia principal afirma que la reencarnación es el cambio en el transcurso de una misma vida. Es la evolución del yo. No hay reencarnación luego de la muerte física, sino que en el transcurso de una misma vida es posible ir muriendo y renaciendo cada vez. La creencia cabalística afirma que la reencarnación, junto al proceso de tikkun, corrección, dirige y dicta nuestros patrones de pensamiento, sentimientos y actividades. De hecho, la historia de la humanidad es en realidad la del regreso de las almas. Según las escrituras del Zohar, ningún misterio en la larga historia del universo es tan esclarecedor como el comportamiento universal y repetitivo de sus habitantes. Lógicamente hay otras creencias que se oponen completamente a creer que nuestra alma va trascendiendo de vidas en vidas. Por ejemplo, en el cristianismo, se rechaza la reencarnación al considerarla una doctrina contraria a la Biblia, difícilmente armonizable con la creencia en la resurrección.
El libro del Zohar explica que nuestra vida está escrita como una secuencia de escenas en una película, donde el guión llega a su cumbre en el encuentro con la sabiduría de la Kabbalah, las riendas pasan a nuestras manos, y nosotros marcamos el ritmo. Solo entonces es que comenzamos a reencarnar. Cada reencarnación es una etapa en el desarrollo espiritual que nos acerca al Creador. ¿Puede una persona encarnar en un animal? En contraposición con cualquier superstición, el alma jamás encarna en un animal. Esta no está vinculada al nivel vegetal y al mineral. El alma solo encarna en el nivel de humano. Entonces, ¿cómo es que en algunos textos de Kabbalah se cuenta sobre personas que sus almas han reencarnado en animales? La respuesta es simple. Ya al principio del escrito de Baal HaSulam, prefacio al libro del Zohar capítulo 5, está escrito que todas las escrituras cabalísticas solo se refieren a las características de las almas humanas. En otras palabras, todos los escritos originales de la Kabbalah donde se mencionan los conceptos mineral, vegetal, viviente o hablante, se refieren solo a la interioridad del alma humana. En esos libros estos conceptos describen los distintos niveles de desarrollo. Y por ello, cuando los cabalistas escriben que el alma del hombre reencarna en un animal, su intención es enseñarle al lector que la misma alma pasa de un nivel de desarrollo a otro. Para profundizar el tema se recomienda leer el artículo La esencia de la sabiduría de la Kabbalah en el libro Talmud de las 10 Sefirot, parte I, observación interna. ¿Qué nos ocurre después de la muerte? En el momento de la muerte de nuestro cuerpo físico, dejamos de existir. Si logramos desarrollar nuestra alma durante el transcurso de la vida, esta continuará existiendo incluso después de la muerte física. En caso de no haber desarrollado el alma en el transcurso de nuestra vida, nos encontraremos nuevamente en este mundo, en otra vida con un guión totalmente distinto. ¿Quién puede decirme que he sido en otra vida? Todos aquellos que leen la borra de café o se dedican a labores místicas de todo tipo, no son capaces de saber qué ha sucedido durante tu vida pasada. La mayoría de las personas están convencidas que en otra vida han sido reyes o princesas encantadas, pero por lo general, todo se reduce a la fantasía personal. Solo cuando el hombre asciende, por intermedio del método de la Kabbalah, al mundo espiritual, es que se despliegan ante él todas las etapas de reencarnaciones por las que ha pasado, entonces comprende las causas que lo han llevado a vivir cada una de ellas. ¿Cómo puedo hallar mi alma gemela? Cuando buscamos una pareja no es conveniente confundirnos con toda clase de conceptos erróneos e idealizados. Es conveniente elegir la pareja según la inclinación del corazón y de la vista, y no en base a una realidad espiritual incomprendida. ¿Qué ocurre con las almas que han comenzado su trabajo de corrección y no han llegado a concluirlo? Cuando el hombre ha adquirido un alma y la ha llevado a cierto grado espiritual, no vuelve a dar toda esa vuelta nuevamente. En el transcurso de su próxima vida, su alma continuará con el proceso de corrección espiritual desde el nivel exacto alcanzado anteriormente. ¿Por qué se dice que la Kabbalah garantiza la vida eterna? Los cabalistas, como todos los seres humanos, fallecen en este mundo. Entonces surge la pregunta, ¿a qué percepción de eternidad exactamente nos referimos? Cuando los cabalistas hablan de una vida eterna, no se refieren a la existencia corporal en esta vida. Su propósito es que el alma que ha ascendido al mundo espiritual, a lo largo de su vida continúa existiendo eternamente, a diferencia de su cuerpo físico que muere como cualquier ser humano. Entre estas dos observaciones no existe contradicción alguna, y por ello la percepción acerca de la vida del cabalista no culmina con la muerte física. Su vida en nuestro mundo culmina cuando deja de ser útil para su generación. Efectivamente, en nuestro mundo pareciera que el cabalista muere y deja de existir, pero su alma continúa viva en el mundo espiritual eternamente, colmada de amor con el poder superior que ha obtenido. ¿Cuál es la base del desarrollo de las generaciones? Todo el conocimiento y la experiencia que acumulamos a lo largo de la vida, se transforma en características y tendencias naturales en la próxima vida. Es posible observarlo en nuestros hijos al adaptarse a la nueva tecnología con mucha facilidad, en relación a la generación de adultos que necesita mucho tiempo para incorporar la misma acción. Así, luego que el alma acumula experiencia a lo largo de miles de años, es que se encuentra apta para iniciar su desarrollo espiritual. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es un concepto que hemos comprado de las películas de suspenso de Hollywood. Los cuerpos de los muertos se levantan de sus tumbas, les crece la piel y los tendones y comienzan a vivir nuevamente. No hay duda que esta descripción es sumamente intrigante, pero no contiene ni una pizca de verdad. La sabiduría de la Kabbalah nos revela el verdadero significado de la resurrección. Según la Kabbalah, mientras que el deseo del hombre es egoísta, siempre y cuando piense solo en sí mismo, sus deseos se denominan muertos. En contraposición, luego que el hombre corrige sus deseos y los vuelve altruistas, inclinados al prójimo, estos revivirán. Este es el verdadero significado de la resurrección. ¿Qué es el próximo mundo? Los cabalistas enseñan que el próximo mundo no es el mundo que nos espera luego de la muerte. El significado del próximo mundo se refiere a una realidad superior que el hombre adquiere a través de su desarrollo espiritual.
El hombre que no ha logrado a lo largo de su vida el sentimiento del mundo espiritual completo, deberá reencarnar y volver a este mundo nuevamente hasta lograrlo. En lo personal, sí estoy de acuerdo con esta teoría. No sé si llamarla reencarnación, pero tengo la certeza de que venimos de muchas vidas pasadas y vamos hacia más, hacia el futuro. Creo plenamente que venimos a esta tierra para aprender, para superar un obstáculo que es el principal reto que se nos ha propuesto en la vida actual. ¿Cuántas vidas hay? Muchas. Lo que sí es interesante saber es que no todos estamos en el mismo nivel. La vida es como una escuelita, nosotros somos los alumnos, y no todos estamos en el mismo grado, pero sí estamos todos compartiendo al mismo tiempo, como cuando lo hacíamos en el recreo. Unos seres humanos están en un grado más avanzado que otros. Unos se están por graduar, otros apenas van por preescolar. Eso nos explica el por qué unas personas son más sabias que otras. Y no precisamente hablo de la sabiduría intelectual, sino de la emocional. El manejo correcto de las situaciones, nos lo ha dado la experiencia que hemos tenido en el transcurso de nuestras múltiples vidas. Bueno. Ahora sí, vamos a... Bueno, acá quizás la explicación ha sido un poco rápida, ¿no? Pero dentro del estudio de este informe decían que habían varias definiciones. Primero, la metempsicosis, que viene del término griego meta, después sucesivo, y psique espiritual. También habló de la transmigración, migrar a través de. La palangénesis, procede del palin de nuevo y génesis de nacer. Hay otro que le llaman renacimiento, aunque se confunde con la era medieval. Entonces, para evitar todo eso, vamos a ver cada una de ellas. O sea, son, diríamos, algo similar, ¿no? En todo caso, todos estos términos aluden a la existencia de un alma eterna, ¿no? Cuyo espíritu viaja a diferentes cuerpos, ¿no? Por distintos cuerpos, y dentro de eso absorbe experiencias durante esa vida. Según estas creencias, el objetivo de estas vidas es aprender en diversas lecciones de esa existencia hasta alcanzar una ascensión. O sea, nosotros vamos en proceso de ascensión. Y este estado o sea, esa experiencia de vida es después depositada en un colectivo universal, según esas creencias, ¿no? Y después, mediante esas experiencias de vida, uno va alcanzando una especie de jerarquía o evolución hacia un espíritu macro. Básicamente eso es lo que... Una de las cosas que decía, por ejemplo, que era la metempsicosis. Viene metem, de meta, después sucesivo, soma, cuerpo, ¿no? Es una amplia doctrina filosófica griega, es griega, y está basada en la idea tradicional de que la entidad humana, ¿no? Tiene una triple constitución. O sea, el ser humano tiene una triple constitución: espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Que afirma que el traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte podría existir. Y de ahí también podrían existir las posesiones, que no es sino un espíritu que se traslada a un cuerpo que puede estar vivo y en todo caso asume esa personalidad. Entonces estaría explicando la bipolaridad. No tiene nada que ver. La posesión es muy diferente a un trastorno mental. Bueno, también se habla de la transmigración, ¿no? En este caso es la peregrinación del espíritu de un cuerpo y alma a otro, moción, ¿no? Transmigración, que tiene lugar necesariamente siempre como un vehículo, compuesto básicamente de carne y hueso, y es como si fuera una vasija de mar, donde el agua del mar se echa, y cuando se rompe o se acaba esa vasija, esa agua misma se puede echar a otro recipiente y así sucesivamente, pero es la misma agua, ¿no? Y esta transmigración se opone al dogma cristiano porque colisiona directamente con la resurrección de la carne, ¿no? Que dice que es nuestro propio cuerpo que va a ser reintegrado, reconstituido con nuestra alma, con lo que estaríamos limitados a solamente una existencia. Entonces, ahí como que en ese caso es un poco más complicado, ¿no? Ahora,
respecto a la palinginesia, es la creencia en la reencarnación que ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad, en la mayoría de religiones orientales, como son el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo. Todas esas religiones, inclusive algunas africanas, americanas y de Oceanía, creen en la reencarnación. Ojo, estamos hablando de múltiples religiones. Y en la historia es la creencia de una persona fallecida volverá a aparecer en otro cuerpo con una personalidad más evolucionada. Es decir, lo aprendido de alguna forma te queda y puedes compartir eso. También se habla en este caso de que las almas menos evolucionadas son las que tienen los bajos instintos. Entonces seguimos con, ahora viene, bueno, si esa es una teoría, pues habría que demostrar los casos, ¿no? Los casos más... Y yo me he concentrado en casos donde, excepto uno, que es de una religión hindú, todos los demás son de religiones cristianas. Entonces como que el dogma no estaría tirado hacia ese lado, ¿no? Porque si voy a hablar de casos hindúes, taoístas y todo el tema oriental, pucha, que está lleno, ellos creen eso. Solamente los más saltantes, porque eso ha sido demostrado, en los que estoy poniendo un caso de origen oriental, de religión oriental. Pero los demás, estamos hablando de un estadounidense, estamos hablando de un inglés, estamos hablando de varios que tienen la religión cristiana o protestante, pero no oriental. Entonces he buscado esos casos y me encontré con un video que realmente me dejó con la boca abierta, ¿no? Y lo vamos a ver en este momento. Así que vuelvo a desaparecer para no molestar y vemos estos 10 casos. Chennai. El 10º puesto lo ocupa un niño de Tailandia que asegura haber sido un maestro llamado Boa Kai en su vida pasada. Dijo que un día camino a la escuela recibió un disparo en la cabeza y que murió. Le contó a su abuela todo sobre sus padres anteriores, su esposa e incluso sus hijos, y le rogó que lo dejara visitarlos. El chico la llevó hasta la casa del profesor. Allí conoció a sus padres, quienes dijeron que había sido asesinado 5 años antes de que naciera Chennai. Lo realmente espeluznante aquí fue que el menor tenía 2 marcas de nacimiento, una en la parte posterior de la cabeza y otra sobre el ojo izquierdo. Suena casi como si un disparo le hubiese atravesado la cabeza en una vida anterior. Ciertamente espeluznante, ¿no? Shanti Devi. Naciones se trata. La India aparece como uno de los sitios ideales para tratar este tema. Quizás tú o yo hayamos tenido una vida anterior en este país y no lo sepamos. La niña que ocupa este lugar en el top a la edad de 4 años le dijo a sus padres que su verdadero hogar estaba a 145 kilómetros de donde vivía y que allí residía su esposo. También dijo que había muerto luego de tener a su hijo. Incluso al encontrarse un día con su supuesto marido, esta lo reconoció al instante. El caso se volvió tan famoso en el país asiático que el propio Mahatma Gandhi ordenó un informe completo sobre el mismo. A final de cuentas, lo más increíble fue que todo lo que dijo la chica sobre su esposo y su hijo era totalmente cierto. Ryan. Este niño comenzó a tener pesadillas extrañas y horribles a los 4 años. Así es, tal parece que el 4º año de edad es una experiencia aterradora para estos pequeños, ¿no crees? Los malos sueños continuaron hasta que en su 5º cumpleaños, Ryan decidió decirle a su madre que solía ser otra persona en su vida pasada. Impactada ante la declaración de su hijo, la procreadora decidió escuchar lo que tenía para decir. Él detalló que su hogar era Hollywood, frecuentaba bailar en una producción de Broadway, a menudo se encontraba con estrellas y trabajaba en una agencia donde la gente cambiaba sus nombres de manera regular. Lo más emocionante de su historia es que incluso recordó que la calle en la que vivió en su vida anterior tenía la palabra Roca. Cameron Macaulay.
Cuando tenía 2 años, este chico de Glasgow comenzó a hablar sobre la vida en Barra, una isla remota frente a la costa de Escocia, en la que nunca había estado antes. Durante 3 años, todo de lo que parecía hablar era de su casa allí, donde estaban sus amigos. Contó cómo se llamaba su papá, que lo mató un automóvil, y también que echaba de menos a su mamá, así que estaba realmente angustiado. Sus padres finalmente decidieron llevarlo a ese lugar. Un equipo documental se unió a ellos y quedaron realmente conmovidos por la cantidad de detalles que el niño podía recordar. Se acordaba de su familia, de su perro e inclusive de las vistas de su ventana. Realmente es una historia que podría emocionar fácilmente a cualquiera. Gemelas Pollock. Esta es una de las historias más populares dentro de los relatos de reencarnación. Es tan famosa que tranquilamente se la puede catalogar como una leyenda urbana. Si no la conoces, entonces te voy a contar los sucesos que vivieron estas hermanas y su familia. Nacidas en Inglaterra, Jennifer y Gillian Pollock recuerdan que fueron sus hermanas muertas en la vida anterior. ¿Te ha sorprendido? Si es así, quédate tranquilo, porque sus padres también. Las gemelas continuaron recordando detalles y lugares en los que nunca habían estado antes, pero las difuntas hijas de la pareja, sí. A la edad de 5 años, las cosas que recordaban las niñas fueron desvaneciéndose poco a poco, y a partir de ahí en adelante, llevaron una vida común y corriente. Cazadora. Este fue el nombre dado a un niño de 3 años que afirmó ser la reencarnación del legendario golfista Bobby Jones. Lo confirmó a sus padres al ver una foto del deportista en su residencia y exclamar que ese era él y que la casa era de su propiedad. Otro detalle sorprendente y espeluznante, sumado a los que ya había contado, es que este chico es un excelente jugador de golf. A la corta edad de 7 años ya había ganado 41 torneos, de los cuales consiguió 21 de manera consecutiva. Ahora, ¿es una coincidencia que un niño prodigio del golf afirme que es la reencarnación de un golfista real y legendario? ¿O tal vez sea el caso de un infante emocionado con una simple fotografía? No lo sé, ¿qué piensas tú realmente? Barbro Carlen. Hasta este punto del top, ¿piensas que ya viste todo? Te aseguro que lo más increíble está por llegar. Cuando era niña, Barbro dijo que en su vida pasada, ella era nada más y nada menos que Ana Frank, la famosa chica que escribió el diario sobre su vida escondiéndose de los nazis. La chica de Suecia les dijo a sus padres que ellos no eran sus verdaderos procreadores e insistió que los auténticos vendrían a buscarla. Un día la familia se encontraba en Ámsterdam a punto de tomar un taxi, pero la niña se negó a subirse y terminó llevando a sus progenitores hasta la casa y escondite de Ana Frank. A partir de ese preciso momento, los padres vivieron convencidos de que su hija era realmente la reencarnación de la escritora del famoso diario. Edward Austriaco. Este niño de 4 años siempre tuvo miedo de los días lluviosos y húmedos. Se referiría a esa sensación rara en su garganta como un disparo. Todo fue muy confuso hasta que le dijo a su madre quién era en una vida pasada, un soldado en la Primera Guerra Mundial. Dijo que se llamaba James, tenía 18 años y caminaba por el barro en Francia. Era un día húmedo, lluvioso y frío. Su rifle se sentía pesado. Todo lo que pudo ver fueron los estragos del campo de batalla. Escuchó un disparo venir detrás de él. Una bala atravesó a otra persona y lo golpeó justo en la nuca, sintiendo que su garganta se llenaba de sangre. A pesar de que no le creían, insistió en que no vio nada de lo que contó en la televisión y que dichos eventos le ocurrieron verdaderamente a él en otra vida. ¿Tú qué crees? Encontrar la tumba. Sí, como has escuchado, así se conoce al niño de tan solo 3 años de edad que se ubica en el segundo puesto del top debido a que su identidad está protegida. Todo comenzó en 2009 cuando un médico investigó su afirmación de que recordaba su vida pasada y que fue asesinado por un hachazo en la cabeza, exactamente donde estaba su marca roja de nacimiento. El niño llevó al médico a una aldea y caminó hacia allí mientras le decía que solían ser vecinos, pero que se pelearon y lo mató con un hacha. La cara del hombre se había puesto completamente pálida, pero eso no era todo. El chico lo llevó a un montón de piedras donde estaba el esqueleto de un hombre vestido con ropa de granjero. El cráneo tenía una herida de hacha limpia dividida justo encima. James Leininger.
¿Alguna vez has pensado que en tu vida anterior pudiste haber sido un soldado luchando por su patria en alguna guerra? Pues el niño de 4 años que ocupa la primera posición afirma positivamente que lo fue hace muchos años. A la edad de 2 años, el infante señaló a sus padres una foto de una isla japonesa en el Océano Pacífico y les dijo que su avión fue derribado allí. Sorprendidos, investigaron este hecho y descubrieron que solo una aeronave fue destruida ahí, y fue la del teniente y piloto estadounidense James Houston Jr., quien fue asesinado por los japoneses en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Los progenitores se reunieron con la tripulación del teniente y confirmaron que cada detalle del que el chico habló era 100% exacto. Sí, sí, ahí. Yo creo que también he visto otros videos parecidos a los que tú has hecho y aquí, no, aquí el hecho es que lo que ellos relatan coincide con la realidad, entonces no poder fabulación que crea historias, no, en realidad contrasta con y existe esa realidad. Por lo tanto, la explicación es por qué ocurre en unas personas y por qué no ocurre en otras. O quién se reencarna y quién no se reencarna, porque todos no se reencarnan. Hay, ahí va aquí del asunto para mi opinión. Hay una teoría que dice que todo el mundo al final lo que dice ahí, ¿no? Se reencarna como una oportunidad para mejorar, digamos, mejorar como persona, como calidad humana, ¿no? Mientras no reencarnas hasta que logres tu perfección, ¿no? Ahora, la edad de 4 años, ¿por qué? Porque generalmente dice la memoria, dice, a partir de los 5 o 6 años, de ahí ya no te acuerdas antes, ¿no? Entonces dice que uno, la memoria, claro, pero antes de los 5 años no te acuerdas, generalmente nadie se acuerda, a menos que haya sido algo muy traumático, ¿no? Y entonces lo que dice es que es cierto, uno se reencarna, pero no lleva, o sea, se pierde, digamos, la memoria del anterior. Exacto, ¿por qué? Porque si no sería, pero si te das cuenta, los que recuerdan son niños hasta los 4 o 5 años. La mayoría es ahí. De ahí. Bueno, la reencarnación yo creo que, de lo que conozco, creo que hay 7 vidas reencarnadas. Y creo que cada una va estudiándose, mejorando, si vas a hacer cosas buenas o cosas malas. Cada vida va mejorando. Y cuando termina tu tu séptima vida, de la mayoría, fuiste malo o bueno, si es bueno, vas al cielo, y si es malo, vas para abajo, asciendes. Esa cosa a mí. Bueno, sigan.
Es que el tema se habla de las almas ping-pong, ¿no? O sea, las que van, vuelven, van, vuelven, van, vuelven. Solo cuando logras la perfección, digamos, como personas que asciendes, ¿no? Ahí viene el tema de los ascendidos. Y en los hindús, sí, pues en los hindús hablan de eso mucho, ¿no? Los ascendidos, los maestros ascendidos, ¿no? Que ya no regresan más ya. Claro. Y ahí acuérdate de lo que tú hablaste, de los archivos akáshicos, ¿no? Viene, yo había escuchado algo, no sé, de repente alguien puede, lo escuché, pero la verdad lo escuché y no, alguna vez iba a estos lugares de, ¿cómo se llama? Hay un, donde enseñan metafísica. Bueno, lo cierto es que ellos hablaban de que hay un número
limitado de almas. Hay un número limitado de almas y que bueno, estas almas están que van y vienen, se reciclan. Pero me decía en ese entonces, Acrópolis, decía que a veces se exceden el número de humanos respecto a ese número de almas. Y es ahí donde, exacto, y es ahí donde nacen la gente desalmada, esa gente criminal, la gente que no tiene el mínimo sentimiento humano, ¿no? Entonces decía, es cuando se excede el número de nacimientos. Entonces, bueno, hablaban, ¿no? Que es un número determinado de almas, nada más. Dieron las cifras, la verdad yo no tomé nota ni nada, pero de repente alguien que esté acá puede tener algún conocimiento de ello, ¿no? Yo puedo compartirles algo también. También escuché que fue una reunión, creo que me quedé un poco asombrada de lo que habían comentado. Hablaban de metafísica, reencarnación, algo así, pero bueno, vendían CDs y compré ese CD. Lo escuché y me quedé asombrada porque dice, hay en otro plano, como un mundo de almas que tienen que limpiar su espíritu, los malos actos que hayan hecho, ¿no? Porque ellos ya han pasado por unas vidas, pero tienen que venir acá a este mundo a hacerse, a cumplir una misión para poderse purificar. Entonces dice que ellos están desesperados por venir porque como que el mundo se acaba, ¿no? Y cada vez va a haber más corrupción, entonces como que no va a haber familias, ¿no? Como que se están acabando las familias. Entonces es que están viendo así en qué familia puede caer una criatura. Y entonces si cae realmente en una familia es para que, bueno, se regenere esta alma, porque a veces llega y esta pequeña almita es un ser rebelde, ¿no? Y necesita de unos padres para que puedan corregirlos, orientarlos. Mientras que otros dicen que son desesperados y quieren venirse a la tierra y caen en cualquier familia. Y son pues aquellos que de repente son familias disfuncionales y así. Eso era lo que decía, ¿no? A ver, profe, yo, sí, un comentario, en la reencarnación, bueno, en la época de los incas, yo más o menos había leído que ellos, bueno, se iban a la tierra y ellos se reencarnaban en la naturaleza, en plantas, Ya. en el río, por eso que ellos tienen, para ellos la planta está viva, el agua está vivo, y ellos se denominan mal significa planta joven. Ya. Eso es lo que más o menos quería comentar, ¿no? También en la época de los incas en el Perú creían en... Pero no es en los incas, es antes de los incas. Ahora hace poco he estado en Ayacucho grabando un teaser y me he encontrado con varios místicos. Uno de ellos es el mismo nieto de Basilio Auqui, Huaytaya, héroe de la independencia, y nos ha contado una serie de cosas que, como dice Claudio, como que ellos creen que cada ser vivo tiene una chispa de vida y contribuye a todo, y por eso es el pago a la madre tierra. Y me pasó una anécdota increíble, le cuento. En la primera toma que yo hago, subo mi dron tiene 5 años conmigo, nunca había fallado, no sé qué pasa, y se cae el dron y se hace pedazos, se hace 1000 pedazos, choca con algo que no hemos visto, porque suena ¡pac! Y cuando yo reviso, una hélice estaba rota, y era obvio, pero qué cosa podía haber pasado en el aire. Yo ni vi, o sea, lo levanté y estaba mirando el visor. Entonces cuando regresó el amigo que nos llevó para Ayacucho para hacer esa nota, me dijo, pero ¿por qué comienzas a filmar si no hemos hecho el pago a la tierra? Estos apus son muy celosos. Entonces yo me quedé así, y de ahí asistí a la ceremonia del pago a la tierra, y de ahí todo fue bien, no nos pasó nada. E incluso nos pasó por encima, ahí está Cecilia Iriarte que nos acompaña, nos pasó por encima de nuestras cabezas una tormenta eléctrica alucinante,
y la verdad que nunca había visto rayos que cayeran a 50 metros de mí, partiendo árboles y todo. Entonces, fue algo alucinante, pero me sentía protegido, no me sentía miedoso, nada, me sentía protegido. Incluso llega una camioneta y tengo que abrirla en plena tormenta eléctrica, abro la puerta y lo primero que veo es que cae un rayo en un poste, en un transformador de metal, y genera un rayo globular. Jamás había visto eso. Sabía que existía, pero nunca lo había visto. Y yo había estado en Iquitos muchos años antes y había visto una tormenta eléctrica, pero a lejos, 500 metros, todo. Nunca había visto una tan cerca. Y en fin. Son los sapos o los dioses tutelares, los guamán. ¿Y qué íbamos? Íbamos a... Y parece que se sintieron ofendidos porque yo iba a grabar unas llamas que las íbamos a vestir de hombres en el contexto místico de Bachilo Auqui, que le dio esos trucos a Cáceres para la independencia. Entonces los españoles pensaban que eran soldados y le disparaban a la llama, y por el otro lado tiraban piedras, ¿no? Entonces pero no, yo no pedí permiso, nada, la armé al dron y ¡pum! Lo subí nada más y pasó eso. Me quedé con la boca abierta. Hasta ahora mi dron está malogrado, ¿no? Entonces, sí hay algo que pensar. Pero seguimos con el tema de reencarnación. ¿Algún comentario más o nos vamos ya de frente al que dice la ciencia? Vamos más de frente. Vamos de frente nomás. Voy a desaparecer nuevamente entonces. En los estudios de la entre la UBA o División de Estudios Perceptivos se encuentra la historia de un niño llamado Ryan de Oklahoma, en Estados Unidos. Hace unos años, el niño de 4 años se despertó gritando a las 2 de la madrugada. Durante los meses anteriores había estado suplicando a su desconcertada madre, Cindy, que lo llevara a la casa donde había vivido antes. Con lágrimas en los ojos le rogaba que lo devolviera a su brillante vida en Hollywood, con una casa grande, una piscina y automóviles caros. Eso era tan espectacular para él que una vez dijo: "No puedo vivir en estas condiciones, mi última casa fue mucho mejor". Cuando Cindy fue a la habitación de su hijo esa noche, Ryan siguió repitiendo las mismas palabras. "Mami, tengo mucha nostalgia", mientras trataba de consolarlo y mecerlo para que se durmiera. Cindy dice: "Era como un viejecito que no podía recordar todos los detalles de su vida. Estaba muy frustrado y triste". A la mañana siguiente fue a la biblioteca, pidió prestados una pila de libros sobre el viejo Hollywood y los llevó a casa. Con Ryan en su regazo, Cindy repasó los volúmenes. Esperaba que las fotos lo tranquilizasen. En cambio, se emocionó cada vez más mientras miraba un libro en particular. Cuando llegaron a una foto de una escena de una película de 1932 llamada Noche tras Noche, se detuvo. De repente gritó "mamá" y señaló a uno de los actores que no estaba identificado. "Y de ese tipo soy yo, mamá, el viejo yo". Dice Cindy: "Me sorprendió, nunca pensé que encontraríamos a la persona que él pensaba que era". Pero ella se sintió igualmente aliviada. Ryan había hablado de su otra vida y había sido muy infeliz. Y ahora teníamos algo con lo que continuar a través de estas pistas. Aunque ni Cindy ni su esposo creían en la reencarnación, volvió a la biblioteca al día siguiente y sacó un libro sobre niños que poseían recuerdos de sus aparentes vidas pasadas. Al final había una nota de un autor, el profesor Jim Tucker, que decía que quería escuchar a los padres de niños con historias similares. Cindy, por tanto, se sentó a escribirle una carta. Tucker era un psiquiatra infantil en la práctica privada. Cuando se enteró de la investigación sobre la reencarnación que estaba llevando a cabo el Dr. Ian Stevenson, fundador y director de la División de Estudios Perceptivos de la UBA, él estaba intrigado, entonces comenzó a trabajar con ellos en 1996. 6 años más tarde, cuando Stevenson se retiró, Tucker asumió el cargo de líder de la investigación de vidas pasadas de la división. El equipo de la UBA ha reunido ya más de 2.500 casos documentados de niños de todo el mundo que tienen recuerdos detallados de vidas anteriores, incluida la de un niño de California con un swing de golf sorprendentemente bueno que dijo que alguna vez fue el legendario atleta Bobby Jones. Era un niño del Medio Oeste de 5 años que compartía algunos de los mismos recuerdos y rasgos físicos, como ceguera en el ojo izquierdo, una marca en el cuello y cojera. Y también está el caso de una niña en la India que se despertó un día y comenzó a
a hablar con fluidez en un idioma que nunca había escuchado antes. Los niños de la colección de esta división generalmente comenzaban a hablar de sus vidas anteriores cuando tenían 2 o 3 años y dejaban de hablar a la edad de 6 o 7. Eso es más o menos al mismo tiempo que todos perdemos nuestros recuerdos de la primera infancia. Eso lo comenta el doctor. Cuando aprendes por primera vez sobre un caso, compruebas si hay fraude, deliberado o inconsciente, haciendo 2 preguntas. Una, ¿los padres parecen creíbles? Y otra, ¿pudo el niño haber captado los recuerdos a través de la televisión, haber escuchado conversaciones u otros medios ordinarios? Si se puede descartar un fraude, él y su equipo entrevistan al niño y a su familia para obtener un relato detallado sobre la vida anterior. Luego los investigadores intentan encontrar a una persona fallecida cuya vida coincida con los recuerdos. Esta última parte es fundamental porque de lo contrario la historia del niño sería solo una fantasía. Cerca de las 3/4 partes de los casos investigados por el equipo están resueltos, lo que significa que se identifica a una persona del pasado que coincide con los recuerdos del niño. Además, casi el 20% de los niños en los casos de la uva tienen marcas o deficiencias naturales que coinciden con las cicatrices y lesiones de la persona pasada. Un niño que recordaba haber recibido un disparo tenía 2 marcas de nacimiento, una grande y desigual sobre el ojo izquierdo y una pequeña y redonda en la parte posterior de la cabeza, que se alineaban como las heridas de entrada y salida de una bala. En el caso de Ryan, el niño que anhela un pasado en Hollywood, un archivero examinó libros en una biblioteca de películas hasta que encontró a una persona que parecía ser el hombre que había señalado, el agente de Hollywood Marty Martin, que hizo un cameo no facturado en la producción Noche tras Noche. Después de que Cindy habló con Tucker, entrevistó a Ryan y luego la familia se comunicó con la hija de Martin, se reunió con Tucker, Ryan y Cindy, y junto con los registros públicos confirmó más de 50 detalles que Ryan había informado sobre la vida del personaje, desde su historial laboral hasta la ubicación y el contenido de su casa personal. Cindy sintió en ese momento un tremendo alivio cuando le dijeron que la historia de su hijo coincidía con la de Martin. Ella comenta: "No estaba loco. Realmente había otra familia". Este otro caso es interesante. Aparentemente una víctima del incendio de Chicago se reencarnó como un niño. En ese momento tenía 5 años. Al principio Erica Ruhlman se reía de la extraña tendencia de su hijo, Luke, a llamar a los juguetes y objetos Pam. Él decía haber sido una niña, insistía en que tenía el pelo negro cuando era una niña y que llevaba los mismos pendientes que su madre. Por curiosidad, Erica finalmente pidió a Luke que le dijese qué significaba Pam. Y él le dijo: "Era mi nombre cuando era una niña. Bueno, solía serlo, pero entonces morí y subí al cielo. Vi a Dios y luego finalmente Dios me llevó de vuelta hacia abajo. Y cuando desperté era un bebé, entonces ahí me llamaste Luke". Después de presionarlo para que diera más detalles, Luke le dijo a su madre que vivía en Chicago, tomaba mucho el tren y murió en un incendio. Después de mencionar su muerte, Luke hizo un gesto con la mano indicando que alguien saltaba por una ventana. Cuando Erica marcó la información en un motor de búsqueda, descubrió una noticia sobre un incendio en el Hotel Paxton en Chicago. En marzo de 1993, 19 personas murieron en un incendio en el edificio. Una mujer, Pam Robinson, falleció al saltar por una ventana. Erica no podía explicar cómo Luke se habría enterado de un incendio en Chicago hacía tantos años. Él nunca había estado en la ciudad y ella nunca lo discutió con él. Si bien la inquietante historia de Pam Robinson podría ser una increíble coincidencia, fue suficiente para que Erica le empezase a tomar en serio. Este otro caso se da lejos de allí. Se da en el Oriente Medio. A la edad de 1 año y medio, Nasí Al-Danab, del Líbano, sorprendió a sus padres declarando: "No soy pequeño, soy grande". Insistió en que tenía muchas armas, incluidas granadas, y vivía en una aldea cercana. A medida que pasaba el tiempo, Al-Danab solicitaba continuamente que lo llevaran a su antigua casa, en Kabel Chamoun, a unos 15 kilómetros de su aldea. Cuando tenía 6 años de edad, sus padres decidieron permitírselo y Al-Danab localizó la casa de Naidillah Kadash. Kadash habló por mucho tiempo con Al-Danab y se convenció de que era la reencarnación de su esposo, Fuad Assad Kadash. Se asombró cuando Al-Danab respondió correctamente a todas las preguntas. Recordó quién construyó los cimientos de su casa, los detalles de un accidente cuando ella se dislocó el hombro y un incidente en el que su hija se enfermó al ingerir medicamentos.
Aún más sorprendente fue cuando la supuesta ex esposa de Al-Danaf le invitó a su casa, y al entrar él corrió rápidamente a un armario en busca de sus armas. Este era precisamente el armario donde su difunto esposo había guardado sus pistolas y granadas, tal como decía sus padres. Este otro caso es el de Purnima Kanayake de Sri Lanka, que nació con inusuales marcas de nacimiento que le salpicaban las costillas inferiores y el pecho. A una edad temprana comenzó a hablar de una vida pasada. Después de un viaje escolar a un templo a 180 kilómetros de distancia, Kanayake insistió en que vivía en la ciudad al otro lado del río desde el templo. Afirmó que una vez fue un fabricante de incienso que murió en un accidente de tráfico. El padre de Kanayake viajó con su cuñado al pueblo en cuestión, Kelanilla. Preguntaron por los fabricantes de incienso locales y encontraron el hombre Jinadasa. Jinadasa había sido un fabricante de incienso que murió cuando fue atropellado por un autobús mientras andaba en bicicleta. La familia de Kanayake la llevó a la casa de Jinadasa, donde pudo identificar a su esposa y a su hija, y nombrar la escuela a la que asistió Jinadasa. La familia de Kanayake no tenía contacto o conexiones previas con la familia de Jinadasa. Es difícil, por tanto, explicar cómo consiguió correctamente una información tan concreta. Luego estaban las marcas de nacimiento. El informe de la autopsia de Jinadasa mostró varias fracturas y hematomas del accidente que afectó severamente a sus costillas inferiores y al costado izquierdo de su cuerpo, precisamente donde estaban las marcas de nacimiento. Este otro caso es de una persona mucho más adulta, mucho más mayor de lo habitual. Cuando el jefe de bomberos retirado, Jeffrey Kinney, y su esposa viajaron de vacaciones a Maryland, lo sorprendieron cuando visitaba un campo de batalla de la guerra civil llamado Sunken Road. Kinney se emocionó inexplicablemente cuando entró al campo, hasta el punto que pensó que podría estar sufriendo un ataque al corazón. Mientras pasaba el dolor físico, sintió una extraña conexión con el área. Más tarde le contó el incidente a un psíquico en una fiesta. Ella le preguntó si creía en la reencarnación. Sintió el impulso instintivo de decir las palabras "todavía no". Mientras leía una revista de la guerra civil en su casa, encontró un artículo sobre un general de la guerra civil identificado como el general Gordon. Gordon había luchado en Sunken Road durante la batalla de Antietam. Durante esta batalla fue mejor recordado por gritar repetidamente las palabras "todavía no". Al investigar la vida de Gordon, Kinney encontró más conexiones entre él y Gordon. Kinney tenía marcas en este cuerpo similares a las heridas que sufrió Gordon en la guerra. En el 30 cumpleaños de King lo enviaron al hospital con un dolor terrible en la mandíbula. Precisamente fue a la edad de 30 años cuando a Gordon le dispararon en la cara. Este último caso concierne al conocimiento perdido. Parece que algunas personas en esos aparentes recuerdos de vidas pasadas acceden a ciertos conocimientos que no deberían de tener, conocimientos que además están relacionados con culturas antiguas. Durante toda su vida, Arthur Flaherty estuvo obsesionado con recuerdos inexplicables y vívidos de una ciudad rodeada por un desierto y un templo excavado en un acantilado. Un día, mientras veía un documental de la BBC en la televisión, vio la ciudad de Petra, en Jordania. Para su asombro, la ciudad coincidía a la perfección con la que tenía en la cabeza. Después de que Flaherty compartiera su historia con varias personas, los reporteros de la BBC lo contactaron para pedirle que pusiera su historia en televisión. Varios arqueólogos volaron a Petra con Flaherty. Reconoció los puntos de referencia con facilidad, incluidos los sitios que aún no habían sido excavados. Cuando se le presentó un dispositivo antiguo, cuyo propósito había desconcertado a los estudiosos durante años, ofreció una explicación plausible con respecto a su uso. Después de ver una estación de guardia, Flaherty recordó que había muerto allí cuando lo apuñalaron con una lanza. Los expertos que acompañaron a este señor se quedaron atónitos y creyeron en la posibilidad de la reencarnación, dudando de que alguien pudiera falsificar o fabricar la amplitud de conocimientos que demostraba. Flaherty sostuvo que nunca había estudiado la ciudad anteriormente y solo escuchó de ella al verla en televisión. Si bien este hombre posiblemente podría haber ocultado información sobre su educación,
Muchos creen que esta es una verdadera historia de reencarnación, ya que parecía familiarizado con los objetos del área en la antigüedad, así como ese conocimiento inexplicable sobre la ubicación de lugares que llevaban ya varios milenios bajo tierra. Y así es entonces. ¿Qué les pareció los casos desde el punto de vista científico que han sido corroborados por otras profesionales, arqueólogos, historiadores, investigadores, científicos? Más o menos que... Bueno, quiero sus opiniones. Quiero sus opiniones, por favor. Hola, Yuri. Sí. A ver, primero, Isa primero y después ya le damos el pase a Glenda. No, básicamente veo una coincidencia en todos los casos, ¿no? Generalmente estos casos de reencarnación son muertes violentas, ¿no? O sea, inesperadas. Y las muertes violentas van asociadas a las marcas de nacimiento del reencarnado, ¿no? Todo ese tema. Sí hay. Sí, Herminia, te escuchamos. Sí, justo, buenas noches. Buenas noches. Justo es el caso, ¿no? que también dijo Isabel, analizando todos los casos que has estado mostrando, la mayoría de los casos son muertes violentas. Así es, o en guerra, ¿no? Violentas, violentas. Claro, tienen otra nueva posibilidad de reencarnarse, de subsanar, para encontrar el origen de su muerte, ¿no? Y eso es la mayoría de los casos que estamos viendo. ¿Sí? Porque no se ve ninguna encarnación de personas que hayan fallecido cumpliendo su ciclo de vida. La mayoría son así, muertes violentas. Y en la mayoría de casos todos se olvidan a los 7 años, excepto este señor. En realidad hay varios casos investigados por gente que recuerda, pero por estímulos externos. O sea, por ejemplo, por si acaso, por si no lo sabían, Anthony Choi hace regresiones. Ahorita estamos ayudando a un familiar mío haciéndole regresiones. Yo estaba hablando con este señor y nacen con ese don y definitivamente creen en la reencarnación. O sea, están completamente convencidos que el cuerpo es un envase del alma y que después de que morimos, esa experiencia de vida es trasladada al universo. O sea, coinciden con todas las creencias, ¿no? ¿Yo qué puedo decir? La verdad que yo me siento un poco escéptico, pero igual, bueno, soy católico, apostólico romano, pero no puedo cerrarme a la posibilidad de que probablemente sea cierto. ¿Y por qué entonces todo el mundo no recuerda antes la vida pasada? ¿Por qué solo unos cuantos? Sí me acuerdo un caso, yo tenía una enamorada cuyo primo era... le gustaba ¿cómo se llama? La ayahuasca, o sea, era maestro ayahuasquero, ahí está, era el título así, maestro ayahuasquero. Entonces yo también pasé una sesión, pero es otro caso. Pero dentro de las cosas, como yo estaba en todo el afane, iba pues a la casa de su primo para recoger mercadería que traía de Cusco. Entonces fui pues un día y me encuentro que el pata estaba haciendo una sesión. Miren la coincidencia. Entonces yo calladito entro, era una habitación que tenía una cortina, pero que se podía ver una parte, y el señor echaba a las personas, yo no me interesaba su trabajo, me quedé así, pero me puse en una posición por la cual podía ver exactamente esta área de la persona que estaba haciendo en regresión. Y yo me acuerdo que el hombre se levanta y dice acá señala así. Eso me causó curiosidad, bueno, ¿este pata es sanador o un pata que hace regresión? Entonces, a la salida, como para hacerle la conversación, le digo, oye, este cliente que ha salido, ya se había ido el cliente, ¿qué cosa te estaba diciendo? Pues discúlpame que sin querer chismoseé y vi que te estaba señalando. No, el que me dijo que él había muerto de apendicitis antes. Ya, bueno, y entonces estaba comprobando yo si tenía marca de agua. Entonces, ¡clac! Ahora encuentro la conexión, marca de agua, pero la apendicitis es una muerte violenta, probablemente sí, o sea, algo quedó pendiente, ¿no? Y no debía haber muerto. Entonces, ahí lo dejo. No sé si alguien tiene otro comentario, por favor, o se nos acaba el programa.
dejan pendientes casos por resolver, por eso que regresan supuestamente, ¿no? Sí, pues debe haber Por algo eso es que... que tienen memoria más que nada. Hay una porque memoria, pero no- en general todos mueren, pero digamos si es una muerte natural, todo tienes tiempo un poco de resolver. Los que mueren violentamente dejan muchas cosas. mucho más, muchas cosas pendientes, ¿no? Y a mí, bueno, este no es un tema de reencarnación, pero sí tengo bien claro algo, ¿no? Por decir, mi cuñado murió violentamente, ¿no? Entonces, mi suegra siempre andaba muy pendiente de él, ¿no? Entonces, porque a veces venía muy tarde. Y ese día que muere, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana vienen a buscar a mi esposo, va al hospital, le dicen que está en emergencia, pero él ya había muerto, ¿no? Solo Ya. para que no se... Para que no se, claro, la técnica. Exacto. Entonces, bueno, el tema es que yo a las 6:30 ya sabía que ya había muerto mi cuñado. Y mi suegra va saliendo a las 7 de la mañana. Le digo, pero no va a esperar a Walter, se llamaba. No, me dice, porque yo lo he sentido que ha venido a las 4 de la mañana. Debe estar durmiendo, no lo voy a despertar. Sí, a las 4 sí, vino, comió, se sirvió, yo sentí todo en la cocina. Y bueno, ella se iba tranquila, yo le decía, pero no puede irse. Y en eso comencé a ver que la gente venía a darle el pésame porque había salido por televisión, ¿no? Entonces yo agarro a una amiga, le digo, ella todavía no sabe, por favor, aléjale a la gente, dile que no venga, ¿no? Porque yo no quería darle la noticia, ¿no? Qué difícil. Entonces, y sí, pues, ¿no? O sea, regresan. Eso se llama recogida de pasos, es otra cosa, es otro fenómeno. No, no sé si claro, tiene que ver claro. algo con la reencarnación o que la... No tiene que ver, pero un poco es como que el alma sigue haciendo su rutina, ¿no? Claro, sigue, todavía no sabe que está muerto, ¿no? O sea que, claro, era violento, entonces se queda todavía. Mucho tema de fantasmas, almas en pena, porque se dice almas en pena, porque casualmente son gente que no abandona, o sea, las almas no abandonan ese terreno, esa zona, ese lugar donde murieron violentamente. No sé si Amelia nos quiere decir algo. Vienen a cumplir una misión también. Se van Bueno, temprano. Sí, vienen, están entonces otra vez regresan, ¿no? La energía Se tiene van. que... Se despiden. Ya, esa es otra cosa. Una hora antes se van despidiendo de la gente, ¿no? Y después ya de cuando mueren van recayendo a sus padres. No, mira, algo curioso que sucedió en mi cuñado además, por decir un par de días antes, mi hijo ¿cuántos años tendría? 7, 8 años. Él había escrito un poema en la pared, ¿no? Cuando yo me vaya, no sé, esa premonición a que te vas a ir, oye, sí. Entonces, tenemos unos casos en eso. Y mi cuñado me llama, me dice, oye, tu hijo es muy blando, me dice, tienes que enseñarle a ser más fuerte. Yo le he enseñado este poema y él se ha puesto a llorar. Yo he escrito este poema y ese poema lo pusimos justamente en su esquela esta que uno hacía las tarjetas para invitar a la misa, ¿no? Y pues era una despedida, realmente ese poema que hizo era una despedida, ¿no? Bueno, nosotros en el grupo de ayuda social que tenemos tuvimos una amiga que se llamó Eliana Vega y ella manifiesta a sus vecinos que el día de su muerte, que sale a Huarochirí, ella dice, ya no vengo. O sea, le dijo a la vecina, ya no vengo. Entonces, ¿por qué decía eso? Y bueno, ella fallece dramáticamente por una foto, le da la vuelta a la piedra, cae al río y el río se la arrastra. Y lo peor, que pasa delante mío. Y yo no pude hacer absolutamente nada, me quedé congelado. Esa experiencia traumática me sirvió para ver que el fenómeno de la muerte es exactamente al fenómeno del nacimiento. Es una cosa estrictamente individual donde ningún humano puede hacer nada. Cuando Dios dice te vas, no puede hacer nada. Yo me quedaba así y todavía estaba con otros amigos del club que lo hemos visto, que cómo es posible que una mujer pensante, catedrática de la Católica,
se le ocurra subir una piedra, prácticamente parecía un suicidio, y hacer una toma como un selfie de espalda y se resbala y se cae. Es increíble, o sea, tú te quedas así como una película que estuvieras viendo y que, oye, ¿qué está loca? O sea, y pierde la vida increíblemente. La encontramos al otro día, mi hermano Eri es testigo de eso y fue una tragedia, ¿no? Desde ahí yo le di un respeto al río y después hice una investigación. Para colmo la familia me tildó que yo la había empujado y tuve que ir como un año a la fiscalía a defenderme, hasta que descubrieron que era periodista y de ahí dejaron la investigación, ¿no? Entonces, pero querían sacar plata, ¿no? Pero yo no era la mitigación buscar un culpable. Y yo me pasé todo ese año, me acuerdo, investigando qué le pudo pasar por la cabeza a una mujer con educación superior, todo, para no ver el peligro. No era una niñita, no era una que se va y el río se la lleva porque no sabía que se ahogaba. Era una mujer hecha derecha. Entonces yo digo, bueno, acá hay algo, un fenómeno de la muerte donde te llaman, no había otro. En fin. No sé, yo le ruego a Dios que si existe la reencarnación, Eliana era buenísima persona, se haya reencarnado en otra persona y siga su misión. Su muerte también fue muy violenta. Y eso, el tema de lidiar con la familia después que llegaban, era una jarana. No se lo deseo a nadie. En fin, y la vida continúa como se. Y esas experiencias te hacen sentarte a pensar por qué estás acá, ¿no? O sea, y uno a veces lo cuenta y dice, este compadre ha vivido como 8 vidas, 9 vidas. Bueno, será algo, pues, que dijo mi primo. Sí. Nadie muere en la víspera, ¿no? Sí, pues nadie sabe. O sea, hay unos que presienten la muerte y dicen cosas que no están acostumbradas a decir, como que se despiden y no la entienden, ¿no? Se despiden. Bueno, antes de cerrar el programa, bueno, no sé si hay alguien más que quiera algún comentario. Este tema parecía más polémico, pero se han quedado todos calladitos, no sé. Bueno, quiero decirles, vamos a hacer una encuesta porque se me acabaron los temas. El único que quedó pendiente fue razas extraterrestres, pero por favor, abro los micrófonos. A ver, denme temas. ¿Qué quieren ¿No se puede seguir ampliando de los registros akáshicos? No, tratamos, no, por lo menos hasta que el ciclo, por lo menos hay que dar más tiempo a otras cosas, salvo que tú tengas algo especial y hagamos un acápite especial. No retrocedo en el tiempo, debemos dar otra. Quedó pendiente razas extraterrestres. ¿Algo más? Escucho. Yuri, tal vez el análisis de la revista Business Week que sale de repente una predicción del futuro. No sé The Economist. Economist, sí. Ya, revista The Economist. Pucha que. Claro, tú ya te enteraste. Oye, esos desgraciados tienen. Por eso hay que tienen algo. La revista Economist, para el que no sepa, The Economist. Sí, podemos. La Economist, ya, muy bien. Me parece interesante. Hasta ahora ha acertado en los últimos 20 años qué pasa en el año. ¿Cómo es posible? Pero te lo da en mensajes crípticos. La economía destruida, ha vaticinado mucho el crack de 2008, hay varias cosas que ha vaticinado. Uno de los más saltantes ha sido las Torres Gemelas y la llegada del virus. Y otra cosa, también habla de... este año no lo he visto. Este año está hablando de una especie de virus, pero que es como un satélite y que viene del espacio hacia la Tierra. No sabemos qué es, porque nunca te explican qué es, solamente es como una portada así media artística y te la dejan ahí. Cada año... Serán los extraterrestres. Hay una teoría, voy a poner un tema, por favor, denme temas. Hay una puedo hablar sobre una anécdota. Invasión extraterrestre. Hay una novela de 1899 llamada The President, el presidente, ¿ya? El otro día vi ese caso y me pareció extraordinario. Bueno, reptilianos sería parte de las razas extraterrestres, Claudio. A ver,
Wow, ¿cómo puede haber tanta gente mala? Dice. ¿Cómo puede haber tanta gente mala? No entiendo, Sandra. Ya, bueno, sí, pues obviamente Dios sabe el futuro, nada más de nosotros. Pero no deja de tener curiosidad, ¿cómo es que aciertan los de Economist? Bueno, como saben, bueno, si no saben, se los explico. También, ya está, ya hay tres temas, razas. También hay unos enigmas que mayormente pasan en este dibujo animado de los... De los Simpsons. ¿Cómo se llaman? De los... Los Simpsons. Los Simpsons. De los Simpsons, claro. Es que los Simpsons tiene una raíz bastante con el productor, justo desde el grupo de los Rothschild, que eso es el mismo que tiene la revista de Economist, son los dueños de la revista de Economist, son los dueños también de ABC, en fin. Sí, ya he visto varias, pero esos están más asociados a los Illuminati, no a los que predicen el futuro. Tengo tres puntos, no sé, salvo que alguien quiera plantear, me pareció genial esto de la revista de Economist, gracias. Glenda, ¿no? Bueno. Así es, amigo, sí. Ya, bueno, porque excelente. me parece bien interesante, de verdad. Ese es interesante, yo lo conocí hace poco y no lo creía. Es más, yo lo conocí cuando entramos a la pandemia, a mí me pasaron una voz de eso de la revista Economy, y yo dije, esta tan tontería, ¿no? Y cuando pasó la pandemia me quedé callado, ¿no? Y han vaticinado varias cosas. Y vamos a ver. Allá, sí, estamos terminando, casualmente Rosa, estoy terminando de grabar. Y bueno, vamos a ver qué tema sale. ¿Nadie más? ¿Nadie dice otro tema? Yo. Ya escribí, recojo de pasos. Ah, qué bien eso, el recojo de pasos. Ya. ¿Habrá casos? Claro. O podemos comentar algunos temas que hemos visto con Choi también. ¿Ya? Perfecto. Sí, estoy cerrando, Rosa, y ya...